Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Les echaba de menos mucho y es un gusto poder volver de las vacaciones. Después de 30 días afuera, volvimos a nuestro hogar, a nuestra casa, a este país que podemos llamar de nuestro también, y estamos felices de estar junto a ustedes, muy felices y motivados para un año más de servicio al Señor, de trabajo para el Señor, y que tengamos una iglesia muy más fuerte do que fuimos en el año pasado, que podamos acercarnos y aferrarnos mucho más a nuestro Señor. Así que traigo también un saludo de mi familia, de nuestras iglesias desde Brasil. Todos les quieren mucho y hay mucha gente ahí programando para venir a conocer nuestra iglesia, conocer nuestro país, y espero que tengamos ahí un año muy, muy alegre también en este sentido. ¿Ya? Yo estaba reflexionando mientras nuestro pastor Omar compartía sobre los problemas que han tenido en el sur de Chile. Y me puse a pensar y pregunto a ustedes también: ¿ustedes tienen una casa donde vivir o no? ¿Sí o no? ¿Desayunaron hoy día? ¿Sí? ¿Están con la guatita llena? ¿Corazón contento? ¿También? ¿Tiene cómo cubrirse? ¿Tiene cómo moverse? Estamos llenos de las cosas que necesitamos, ¿verdad? A mí no me falta nada. A usted creo que también no. Pero sabes que hay un problema grande cuando estamos también llenos de las cosas que necesitamos. Puede pasar que nos tornemos insensibles con la necesidad de los demás. Porque yo tengo, no estoy sensible a los que no tienen, y eso es malo, eso es muy malo. En muchos momentos del Evangelio nosotros percibimos nuestro Señor Jesús se compadeciendo de las necesidades de la gente. Nosotros leímos hoy día en hebreo que nuestro gran sumo sacerdote, ¿cuál es la palabra principal que tiene en este texto que fue leído para nosotros? Este sumo sacerdote se compadece de nosotros. Míranos en nuestras necesidades, no solamente espirituales, sino que también materiales. Te desafío a reflexionar un poco más sobre eso y lo que puede hacer. Si quieres hacer algo, puede procurar a mí, a Pastor Omar, que te vamos a guiar aí, vamos guiarte en formas de podermos apoyar a los que están sufriendo. A veces nosotros nunca vamos a conocer a estas personas, pero poco importa, nuestro Señor las conoce. Que el Señor te motive sobre eso, ¿ya? Hoy día quiero reflexionar con ustedes en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Evangelio de Jesús, que fue escrito por Lucas, San Lucas, capítulo de número 5. Y acá está nuestro tema en este día y también un resumen de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. El tema de hoy día para este texto es rompiendo redes, hundiendo barcos y salvando hombres, mujeres, salvando a toda la gente. Pero antes de todo, vamos a leer la buena palabra de nuestro Dios. Capítulo 5, versículos de 1 hasta el 11.
Así nos dijo la palabra del Señor. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Oremos una vez más. Padre amado y querido, tu palabra es buena, perfecta y también agradable al corazón de los suyos. Por eso te pido ayuda en este momento, Señor, para que puedas ocuparme por medio de tu Espíritu Santo, ayudándome, Señor, a ser fiel a su palabra, para que yo pueda compartir lo que tú quieres al corazón de mis hermanos en el día de hoy. Y que al final nosotros te demos la gloria que tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos y hermanas, seguramente la intención de toda iglesia es desarrollar su vida como iglesia, es decir, crecer y tener otras personas y llenar sus sillas y hacer con que el templo se quede día tras día más pequeño. Eso es común, querer eso, y también es legítimo desear eso, crecer como iglesia, alcanzar otras personas. Y es exactamente por eso que muchas iglesias, básicamente todas, tienen su programa de evangelización, un programa para buscar nuevas personas, un programa para atraer a nueva gente, para agregar nuevas personas a la vida de la iglesia. Pero hay un peligro, porque en el día de hoy hay muchas iglesias que están yendo por un camino que no es tan bueno, porque no está asegurado por la enseñanza de la palabra de Dios
Y hay muchas iglesias que se hacen pragmatistas, que se preocupan solamente con llenar la iglesia de gente y no están preocupados en cómo está la vida de cada una de las personas que son traídas. No están preocupados si esas personas que asisten a la iglesia de verdad tienen un corazón que es del Señor, que ha conocido de verdad al Señor, que ha sido un discípulo, una discípula del Señor de verdad. Hay un peligro cuando pensamos en avanzar como iglesia, si no estamos firmados, si no estamos asegurados por las enseñanzas que las encontramos en la palabra de Dios, por el modelo que nos guía a alcanzar nueva gente. Y hay, desde el principio, la iglesia primitiva avanzó y mucho. Nosotros leemos de momentos en una predicación sola en que 5,000 personas se volvieron al Señor, en otro más de 3,000 personas se vuelven al Señor. La iglesia avanzaba por todas las ciudades, por todas las villas, las comunas, por toda parte la iglesia iba avanzando. Entonces hay modelo en la Biblia que nos muestra que la iglesia puede avanzar y puede crecer. Y para estarmos seguros, debemos imitar lo que ya tenemos. Y no necesitamos inventar otras cosas, sino imitar lo que hay en la palabra del Señor. Y seguramente hoy día estamos ante un texto bíblico en que este modelo está presente. Acá encontramos un guía de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, que nos ayuda a llegar en las personas, a alcanzar las personas y ver cómo que Cristo las transforma, cómo que Cristo abre en sus corazones la autoridad de Cristo para hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Y además de todo, enviar a estas mismas personas que son alcanzadas para que puedan ser instrumentos de alcanzar otros más. Acá tenemos este modelo aclarado para nosotros. En este pasaje tenemos a Jesucristo como nuestro personaje principal. Y Lucas es el autor de esta narración y está contando para nosotros una historia que está se convirtiendo de una pesca milagrosa a una parábola sobre cómo que Cristo hace su obra de alcanzar a la gente. Estamos ante una historia que nos fue contada por alguien que era muy estudioso, aunque no miró presencialmente lo que pasó acá. Él pudo saber de cada detalle por medio de pesquisas, por medio de estudios y conversando con personas que estaban aquí, a veces hasta mismo con los propios discípulos, los primeros discípulos que estaban con Jesús. Me imagino que Lucas escuchó todo eso y decidió transmitir a nosotros lo que pasó en este día. Y él ahora nos cuenta esta historia para que podamos aprender algo muy más grande, lo que nuestro propio Señor Jesucristo quiso enseñar a los primeros discípulos. No se trata solamente de pescar peces, no se trata solamente de llenar 2 barcos de peces, se trata de una historia muy más grande que esa. Por eso la enseñanza que tenemos para hoy día es esta que está ahí. Todos alcanzan ver desde donde están, alcanzan. Vamos a leer juntos entonces en mi 3 la enseñanza ali por el poder. En mi 3 leemos juntos. 3.
Hay que estar atentos, ¿ya? Estemos atentos. 3. Este es el resumen de lo que vamos a estudiar hoy día. Vamos por partes para aprender lo que está haciendo. Lucas nos conta esta historia para que podamos aprender sobre la autoridad de Cristo para atraer gente, para llegar a personas, para transformar a personas, pero por medio de sus siervos, de sus seguidores, que se portan de uma maneira distinta, que são fieles a sua palavra, que são obedientes, que são humildes e que têm a Cristo como prioridade em la vida. Primeiro vamos a la primeira parte desta enseñanza. Por el poder e la autoridad de Jesús, multitudes de personas serão alcançadas por las bendiciones del reino eterno. O que podemos aprender com isso? Jesus está dizendo que grandes multitudes de pessoas serão conquistadas por seu poder e autoridade. Quando se habla de multitud, devemos ter aclarado que quem alcança é o próprio Jesus por meio de seu poder e de sua autoridade. É Ele quien alcanza a la gente. Él había elegido intencionalmente predicar, enseñar desde un barco de pesca, algo distinto. Nadie lo hacía eso. Y Jesús decidió hacerlo en un día común, con personas comunes. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decidió eso? ¿Por qué eligió justamente este barco? ¿Por qué quiso hablar con estas personas? Es exatamente para convertir todo este escenario en una parábola, para enseñar algo distinto, más grande, para hablar de una gran historia que estaba arriba, más importante de este tema que ha pasado com estas pessoas, com estes pescadores. Não era simplesmente de isso, é algo maior, mais grande, que Cristo quer ensinar. É um tema de evangelização. E acá estabelece esta parábola. Quando miramos este barco e o lugar que se cambia para um lugar onde Cristo agora predica, ensina a palavra de Deus, e este mesmo barco también es un instrumento para que los peces lo llenen y entonces pueda escribir este escenario para enseñarnos. Mira que luego en el versículo 4, Jesús dice a Simón para que tome esta barca y se la lleve para un otro lugar, ¿verdad? Se la lleve para las aguas más profundas. Primeiro Jesus se acerca e disse: aléjate um pouco de la orilla. Depois que ensina a multitud de aí, Jesus disse a Simão: agora vaya em las aguas mais profundas e echen sus redes aí. Este intercâmbio entre Jesus e Pedro, Simão Pedro, muestra-nos que algo se está construindo. Jesus está enfatizando agora algo muito especial para que pueda preparar o coração dessas pessoas para receber seu poder e autoridade, que será demonstrado por meio de esta pesca maravilhosa, desta pesca milagrosa. Agora, póngase usted en el lugar de Simón Pedro y de sus compañeros. Después de una noche toda de trabajo,
duro, estavam cansados, e Jesus se acerca e elige su barco. ¿Qué podría tener pensado Pedro? Señor, luego mi barco, ¿por qué no elige otro? Yo estoy cansado, quiero irme, no tuve éxito en mi trabajo en esta noche, ¿por qué justo mi barco está eligiendo? Pero no contesta. Ahora, además de eso, Jesús lo llama después de predicar, de enseñar a la gente, y le dice: vaya a las aguas, a el agua más profundas. ¿De qué sirve obedecer eso? Simón podría estar con su cabeza dando vueltas. ¿Por qué debo obedecer? Yo soy pescador, él es un carpintero. ¿Por qué debo obedecerle? Acá está el poder y autoridad de Jesús. Cuando Él habla, aunque nosotros podamos estar inquietos, dudando, la palabra del Señor mueve a la gente. La palabra del Señor convence, y los hombres le obedecen. Mira que ahora llegamos en un punto en esta narración en que algo extraordinario pasa. En los versículos 6 y 7, mírenlos ahí, versículos 6 y 7, como que Lucas nos los comenta. Así lo hicieron. ¿Y qué pasó? Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Dos cosas pasando acá: rompiendo redes y hundiendo barcos. Las redes están se rompiendo de tantos peces, y los barcos están hundiendo, porque la palabra del Señor está ahí presente. El Señor está ahí presente. La pesca es tan asombrosa que esos dos fenómenos están pasando: redes se rompiendo y barcos hundiendo. En otras palabras, hermanos, esta es una pesca sin precedentes. Sin precedentes. Es una pesca jamás vista en un lugar, y eso es importante pensar y considerar, que es una pesca sin precedentes, pero además de eso, en un lugar que parecía irremediablemente improductivo. ¿Cuándo? En la noche anterior. En la noche anterior este lugar parecía improductivo porque no habían pescado un solo pez. Y ahora, cuando Jesús manda, este milagro acontece, se rompen las redes y los barcos están hundiendo. Exactamente por eso. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros desistimos, nos damos por vencidos de predicar el Evangelio del Señor, porque miramos para un lugar y decimos: de nada vale predicar en este lugar, ya intentamos tantas veces y nadie ahí quiere Dios, la gente de esta parte no quiere Dios, y entonces nos damos por vencidos. Y también con personas, porque podemos decir: ya prediqué muchas veces, ya he intentado muchas veces, ya he hecho inversiones en la vida de esa persona, pero no quiere nada con Dios. Y entonces nos damos por vencidos, porque se mostraron
produtivos. ¿Sí o no? Nos damos por vencidos quando o lugar e pessoas nos se muestran como que produtivos. Agora miren, quando Jesus quiere, o deserto floresce. Quando Jesus quiere, o deserto floresce. Quando Jesus quiere, as coisas acontecem. Quando Jesus quiere, a gente se vuelve hacia Ele. Quando Jesus quiere, uma comunidade toda cambia sua vida e amam ao Senhor Jesus. Quando Ele quer, as coisas acontecem. É a autoridade de Jesus que está trabalhando neste momento, tanto que a palavra utilizada para descrever a quantidade de peces que foram atrapados acá é literalmente multitud. A palavra utilizada para referir-se a esta quantidade de peces é multitud. E esta palavra se usa mais de uma docena de vezes no livro de Hechos de los Apóstoles, para mostrar que uma multitud de pessoas são alcançadas por el Evangelho. E Jesus nos está dando esta interpretação no versículo 10 do texto que estamos estudando hoje dia, mostrando que estas pessoas agora seriam pescadores de homens, en el plural, indicando muita gente. Então, a multitud de peces capturados por el poder e autoridade de Jesus é indicador de lo que Deus iba a hacer em meio de sua igreja ou através de sua igreja. E isso temos como que registrado no livro de Hechos. Há dois, por lo menos, textos que posso ler para ustedes. Hechos capítulo 5, versículo 14. Sin embargo, cada vez mais pessoas, multitudes de homens e mulheres, creíam e se acercavam ao Senhor. No capítulo 14, versículo 1, lo mismo sucedió en Icônio. Pablo e Barnabé se unieron a la sinagoga judía e predicaram com tal poder que gran número de judíos e griegos se hicieron creyentes. La misma palavra para a quantidade de peces é a palavra que se utiliza para indicar multitud de gente, quantidade de pessoas, número grande de pessoas. É o que Deus está haciendo, por lo tanto, é indicador de uma obra muito mais grande, muito mais poderosa e muito mais hermosa que Deus está haciendo em meio a las pessoas. Lo mais importante é isso. Por isso a enseñanza aqui, por supuesto, não é matar e comer, sino salvar e alimentar. Los peces fueron atrapados para uma finalidade, pero el indicador, que são a gente que vai a ser alcançada por el Evangelho, devem ser cuidadas, amadas, alimentadas por la palavra del Senhor. Assim como os discípulos confiaram em Jesus para buscar os peces, para atrapar os peces, nós também devemos confiar em Jesus para alcançar as pessoas, para buscarlas, guiá-las ao descanso. Jesus faz esta invitação, que todos que estão cansados devem ir-se a Ele, e nós devemos fazer com que essas pessoas cansadas puedan conhecer o verdadeiro descanso, al gozo e a la vida eterna. Nosotros. Por lo tanto, el poder e autoridade de Jesus, por el poder e autoridade de Jesus, multitudes de pessoas serão alcançadas
por las bendiciones del reino para la salvación. ¿Quién está alcanzando estas multitudes? ¿Quién está reuniendo a la gente? Jesús. Ese es su trabajo. Solamente Él tiene el poder de hablar en el corazón de las personas, para que ellas puedan ser atraídas a su presencia. Solamente Jesús tiene este poder, yo y tú no. Ahora mismo, lo máximo que yo puedo alcanzar son sus oídos. Si de verdad están escuchando y comprendiendo lo que estoy hablando, esto puedo alcanzar, tus oídos, nada más. Pero hay alguien presente entre nosotros que puede hacer con que lo que vaya hasta tus oídos pueda bajar a tu corazón y ganar forma en su vida, te ayudando a vivir de una manera que agrada a nuestro Señor. Es Él quien reúne a la gente, quien alcanza a la gente. Pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo que Jesús reúne a la gente? A través de sus seguidores, a través de sus discípulos. Este es el segundo punto. E vemos este ponto claramente no versículo 10, quando Jesus respondeu a Simão: não tenhas medo, de agora em adelante pescarás personas, serás pescador de homens. E mira que isso passou com os discípulos. Santiago, Juan e Pedro foram pescadores que buscaram estes peces que estão acá. Pero los mismos pescadores, después de ese momento, van a traer personas a la presencia de Jesús. Los mismos que antes estaban pescando peces, ahora van a pescar personas. Martin Lutero comenta esse texto de uma maneira extraordinária e diz que este cambio acá indica não que há cambio de gente, cambio grande, sino que há cambio de material utilizado. Eram redes para peces, agora se cambia para rede que pesca hombres. Cambio de redes, pero são as mesmas personas que se convierten en discípulos de Jesús, que ahora pasan a andar con Jesús, serem sus instrumentos para alcanzar a los que el Señor quiere alcanzar. Mira que el Señor dice sobre sí mismo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? El Señor nos dice eso. Yo tengo autoridad, tanto en el cielo como también en la tierra. Pero al mismo tiempo que nos dice en el Mateo 28, en la Gran Comisión, al mismo tiempo dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Mira qué cosa extraordinaria. Yo tengo autoridad y tengo tanto en el cielo como en la tierra. Pero vayan ustedes e hagan discípulos. Que extraordinário. Jesus está dizendo que Ele hace as coisas extraordinárias, pero nós participamos de lo que Ele está haciendo hoy día para alcançar a la gente. Cristo tiene el poder decisivo para alcançar, tiene toda la autoridad para convencer a la gente. Pero los seguidores de Cristo son sus instrumentos para executar este poder. Es así que Él decide hacer. Ahora, ¿qué nos dice esta parábola que está sendo convertida acá por Lucas? ¿Qué nos dice ella sobre el tipo de personas que van a pescar otros, que ganarán a otros para Cristo? ¿Qué nos dice sobre quién son estas personas? Es importante que sepamos para que busquemos al Señor y oremos para que seamos estas personas.
¿quién son estas personas? Y el texto nos enseña eso. Hay por lo menos 4 respostas que encontramos en el texto. La primera persona que hace parte de esta gente que Jesús alcanza para que pueda alcanzar otros, enseñan la palabra de Dios. Son gente comprometidas con la enseñanza fiel de la palabra de Dios. En los versículos 1 y 3, nosotros podemos aprender esta verdad. Nos dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar su palabra. Mira que Lucas deja explícitamente claro lo que Jesús había traído hasta este punto de la pesca. ¿Qué tenía Jesús para pescar hasta este momento? La palabra de Dios. Solamente eso. Jesús tenía la palabra y la gente estaba atraída por la palabra de Dios. La gente estaba motivada por escuchar la palabra de Dios. Y fue justamente eso que atrajo a la multitud de personas que acudían para escuchar la palabra de Dios. Solamente eso, nada más. No tenía ninguna otra presentación, no tenía ningún otro tipo de llamado, solamente la palabra. Y Jesús se preparaba para la parábola que está siendo transmitida ahora, al decidir enseñar esta palabra de Dios desde un barco, utilizando este barco de pesca. Y en los versículos 2 y 3 nos enseña que así como Jesús está enseñando a la gente con la palabra de Dios en un barco de pesca, así Pedro y los seguidores de Jesús van a alcanzar a la gente por medio de la palabra de Dios. Tenemos que confiar solamente en eso. Tenemos que nos liberar de todo tipo de pragmatismo, que muchas veces quiere convencernos de que necesitamos de la palabra, pero algo más. No necesitamos de algo más, sino de la palabra, para que la gente pueda conocer al Señor. E por que é importante e significativo entender que Jesus estava ensinando a la gente? Porque a vezes ele ensinava, outras vezes proclamava. Las dos coisas são importantes para a igreja de hoje. Las dos coisas há que estar presente na igreja de hoje, no discipulado de la gente que chega, justamente porque vivimos em uma sociedade donde a verdadeira natureza de Deus e o Evangelho são desconhecidos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué es cielo? ¿Qué es infierno? Hay mucha gente que no sabe contestar eso. Están dentro de los templos evangélicos, pero no saben contestar con profundidad lo que dicen creer de Dios. Dicen que sirven al Señor, pero no lo conocen de verdad. Por eso que nosotros debemos conquistar essas pessoas, traer essas pessoas, receber essas pessoas, pero más que isso, devemos trabalhar com estruturas de enseñanza para que elas puedan avançar e profundizar sua relação com o Senhor. Esse trabalho tem que involucrar ensino, estudo, para que a gente pueda conhecer a nosso Deus. Por isso, esses discípulos que Jesus alcança, agora são instrumentos para alcançar outros. Pero como se portam? Fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios.
solo tienen la palabra de Dios, tal como Jesucristo. ¿Qué tenía Jesús para entregar a la gente? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros para entregar a la gente? La buena, hermosa, valorosa palabra de Dios. Es de eso que necesitamos, hermanos. Es de eso que necesitamos. Pero además, esos discípulos que son alcanzados por el poder y autoridad de Jesús, ahora son instrumentos para alcanzar otros por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, pero también por medio de la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Versículos 4 y 5, ¿qué nos dice? 4 y 5. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. E se Simón Pedro não hubiera obedecido à ordem de Deus? Se Simón dijera: Senhor, já trabalhamos duro toda a noite, não pescamos nada, nós somos experientes, sabemos onde estão os peces, então não te vamos obedecer. Se portaram assim, certamente não haveria esta pesca maravilhosa. Pero pénselo bien, el Señor que ha hecho este milagro de una pesca maravillosa, no podría decir que los peces simplemente pudieran venir a orilla de la playa y saltar afuera, ¿sí o no? El Señor podría hacer este milagro. No cambiaría nada en su poder. Pero normalmente el Señor no se porta así. Sus milagros involucran también nuestras acciones, que exige de nosotros fe, confianza en Él. Él quiere que nosotros confiemos en su palabra. Por eso que pide a Simón Pedro que vaya a las aguas más profundas, al mismo lugar que en la noche anterior fuera improductivo, y eche ahí sus redes. Y Simón vaya. Él es un ejemplo para nosotros de esta verdad, que Jesús actúa por medio de nuestras acciones. Simón es un ejemplo, aunque no es el mejor ejemplo. ¿Por qué no es el mejor ejemplo? Porque no estaba lleno de fe. Simón no estaba lleno de fe, tampoco yo y tú estaríamos. Mira las excusas que dice: Señor, ya hemos pescado, a veces tú no sabes, pero estamos acá ahora en la playa porque llegamos de una noche toda de trabajo y no fuimos exitosos. Queremos informarte eso, queremos decirte eso. E está falando: trabajamos duro, Senhor. Entenda isso. Pense como você iba a dizer a Jesus: seguro que eu tenho que ir de novo ao mesmo lugar que durante toda uma noite foi improdutivo, e agora vou echar a rede outra vez. Seguro que me pide isso, Senhor, que me mandas isso. Está dando excusas porque não está com seu coração lleno de fé. E mira, quantas vezes eu e tu nos portamos assim, hermanos. Quantas vezes eu e tu nós
tomamos assento ao lado de alguma pessoa quando estamos no metro, no ônibus, no avião, e pensamos, eu poderia compartilhar o evangelho com esta pessoa, pero mira hacia um lado, hacia o outro, e diz, não creio que é o momento apropriado. Quantas vezes nós excusamos de ensinar, de predicar, de hablar de Jesus, de obedecer a Jesus, porque entendemos que o momento não é apropriado. Pero há muitas vezes que aunque não estemos llenos de fé, lo hacemos a las medias, obedecendo a medias, lo hacemos, e para nossa vergüenza, o Senhor acciona, o Senhor trabalha, o Senhor hace uma obra, e nós outros nos ponemos como que avergonzados, porque independiente de mim, independiente de minha vontade, de meu coração lleno de fé, o Senhor trabalha por meio de minha vida. Independiente de nós sermos os melhores exemplos, o Senhor nos utiliza para hacer sua obra avançar, para nossa vergüenza, porque deveríamos obedecer-lhe com o coração lleno de fé, porque Ele que alcança a gente, Ele que busca a gente, Ele que transforma o coração, Ele que cambia a vida, e nós deveríamos creer que Ele pode fazer isso com o homem mais duro, com o coração mais duro. Ele pode cambiar. Por isso devemos ser obedientes a los mandos del Senhor. Terceira resposta: quem são essas pessoas que são alcançadas por el poder e autoridade del Senhor, e agora são instrumentos em las manos del Senhor para alcançar outros, e por isso ensinam a palavra de Deus, obedecem a los mandamentos del Senhor, pero também se humilham en la presencia del Senhor. Gente que tem um coração humilde. Quando Pedro e os demás vieron as bendições de Jesus, o que Jesus les havia dado, el versículo 8, em la parte B del versículo, nos dice: quando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Como necessitamos reconhecer isso e viver isso igual? Necessitamos reconhecer e viver. É ao contrário, a maneira como se porta Simão Pedro, é ao contrário de dizer: mira, como somos bendecidos quando seguimos ao Senhor, como quando obedecemos a los mandos do Senhor. Mira como somos bendecidos, mira como Deus me alcança. Pastor Omar nos compartilhou algo que passou com ele essa semana. Poderia dizer: mira, não sou como ustedes, que não estão cercanos ao Senhor. O Senhor me atende quando eu lo necessito, eu le hablo e Ele me atende. Poderia poner-se assim ante nós outros, pero não. Pedro não se portou assim. Pedro mirou solamente a graça del Senhor e se sentiu completamente indigno de recebê-la, e declarou isso. Mirou ao Senhor e, em lugar de acercar-se mais, de abraçar a Jesus, dijo: Senhor, apártate de mim, porque eu não te merezco, não merezco tus bendições, eu sou um pecador. ¿Dónde está a graça acá, hermanos?
que el Señor nos rechaza, aunque nosotros merezcamos. Dios no nos rechaza. Por lo contrario, Dios se acerca aún más a nosotros. Dios se compromete a bendecirnos, apoyarnos e utilizar-nos em sua obra. Aunque nós podemos reconhecer que não merecemos a Ele, não merecemos as suas bendições, não merecemos estar em sua presença, o Senhor com suas manos de amor e misericórdia nos alcança e diz: acálmate, este é o lugar donde tu tienes que estar, em mim, a mi lado. Não há rechazo para quem reconhece quem é ante a presença do Senhor. Humilhar-se ante a presença do Senhor. Este é bom lugar para empezarmos nosso evangelismo, reconhecendo quem somos ante nosso Deus e reconhecendo que su amor é suficiente para alcançar-nos e cambiarnos. Vimos as 3 marcas de pescadores que são fieles, de agora discípulos que foram alcançados por el poder e autoridade de Jesus, que alcançam a outros. Eles ensinam a palavra de Deus, obedecem a los mandamentos de Jesus, se humilham em la presença del Senhor, pero agora finalmente los fructíferos pescadores em las manos de Deus estabelecem a Cristo como su prioridade de vida. Cristo é mi prioridade de vida, nada mais. Mira os versículos 10 e 11, me encantam. Quando me dice: no temas, desde agora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron as barcas a tierra e, dejándolo todo, seguiram a Jesús. Mira que agora Jesús quita el miedo paralizante de Pedro e põe em seu lugar uma mansedumbre de coração, lo llena de valentia para predicar sua palavra. Por isso, é exatamente por isso que tanto Pedro como Juan e Santiago respondem com o coração rebosante del valor de conhecer al Senhor. Estão felizes de verdade. E o versículo 11 indica o que significa de verdade seguir a Jesus. Que significa seguir a Jesus de verdade? É quando entendemos que Ele é o mais valioso tesouro que podemos ter, mais valioso para nós que qualquer outra coisa. Mira, no trabalho de Pedro com Santiago e Juan, que era a coisa mais valiosa para eles? Os peces. Tendrían que pescar os peces. Alimentavam sua família por meio desse trabalho. Alcançavam seus planos de vida por meio deste trabalho. Por lo tanto, esto era muito importante para eles, era valioso para eles. E agora tem a experiência de alcançar uma pesca sem precedentes. Por lo tanto, alcança algo que não haviam planificado, um tesouro. 2 barcas poderiam passar um ano, a vezes, sem necessitar de trabalho, ou mais. Alcança muita coisa. Poderiam ser agora famosos por toda parte, por ser os pescadores que tiveram a melhor pesca, nunca vista antes. Pero quando alcança o maior éxito neste mundo, que lo hacen, que ellos hacen, lo rechazan, porque encontran um tesouro
más valioso. Eso que nos dice ese texto. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. No hay nada más valioso que Jesús. E é exatamente isso que Cristo exige de nós. No capítulo 14 de Lucas 33 nos dijo: assim que não puedes convertir-te em mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Solo puedes ser mi discípulo quien ve en mí el tesoro maior e não tem nada mais valioso que eu. E é justamente por isso mesmo que Pablo também declarou em Filipenses 3:8: assim es, todo lo demás não vale nada quando se le compara com o infinito valor de conhecer a Cristo Jesus, mi Senhor. Por amor a Ele, he desechado todo lo demás e lo considero basura a fim de ganhar a Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos e hermanas, que seamos estes verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, que fuimos alcançados por el poder e autoridade de Jesus, e agora somos os instrumentos para ensinar sua palavra, obedecendo a seus mandamentos, nos humilhando em todo tempo, e não tendo nenhum tesouro afuera de Cristo Jesus. Se assim formos, seremos uma igreja forte, avivada, uma igreja poderosa neste local, que sirve ao Senhor e que recebe a la gente para ensinar a obedecer a nosso Senhor. Por lo tanto, avante, igreja del Valle, em los caminos e em los propósitos del Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Padre amado e querido, te dou infinitas graças, porque tu eres nuestro Deus amado. Tu nos has alcançado por meio de tu palavra buena, tu palavra que ha llenado nuestro coração, tu palavra que nos ha alcançado e ha cambiado nossa vida dia tras dia, Senhor. Te lo agradeço por su amor, por su misericórdia, porque não nos rechaza, Senhor, aunque não merezcamos nada de ti. Tu nos alcanças, nos involucra com tu amor, com tu misericórdia. Assim te pido, Senhor, para que haga-nos tus verdadeiros discípulos, para que podamos involucrar-nos com tu obra neste mundo, Senhor, com o avance de tu reino, que seamos comprometidos com a predicação, com a enseñança fiel de tu palavra, que seamos obedientes a ti, Senhor, aunque muitas vezes nosso coração quer levar-nos a outra parte. Que tu nos guies, Senhor, por meio de tu palavra, que nossos pés estejam firmes, Senhor, em tus caminhos. Não permitas que vengamos elegir outros caminhos para nossa vida fora de ti. Ajuda-nos, Senhor, para que por meio de tu palavra podamos conhecer dia tras dia também a nosso Senhor amado Jesus, para que podamos ser encantados com sua beleza, com sua persona maravilhosa, e que não tenhamos nada mais valioso que este conhecimento de ti, Senhor. Ajuda-nos, anima nosso coração, anima nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a entender que já lo temos todo o que necessitamos nesta vida, já temos tu palavra em nossa vida, em nosso coração. E queremos caminhar, Senhor, em Sua presença, hasta el dia que Tu vendrás, Senhor, para buscar-nos para a vida eterna. Te pido isso por mim e por la vida de mis hermanos que acá estão e los que também estão assistindo, Senhor, a nós neste momento. Que Tus bendiciones também puedan alcançar a todos, em el nombre de Tu Hijo Jesús. Amém.